Hola a todos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro director es el Moré Yohanan Besma, director y guía espiritual. Pedimos al bendito sea que siempre lo esté bendiciendo. Estamos siguiendo con las enseñanzas de la Torá, las porciones semanales de la Torá. Estamos en el libro de Bamidbar, en la segunda parashá, que es Naso. Como siempre antes te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que actives la campana para cada vez que nosotros subamos un video te esté llegando, que puedas compartirlo en tus redes, con tus amigos, con tu familia. De esta forma nos vas a ayudar a difundir la Torá, a difundir los 7 preceptos universales. Esta parashá se llama Naso, y Naso quiere decir elevar, elevación. Es una parashá muy particular y muy especial, porque esta parashá se lee en el Shabbat posterior a la festividad de Shavuot. Y vemos que en ese Shabbat, que es posterior a la entrega de la Torá, no es un Shabbat cualquiera, sino que es un Shabbat, un séptimo día muy especial, porque esto quiere decir que el Shabbat antes de Shavuot, antes de la entrega de la Torá, era un Shabbat sin la Torá, o sea, la Torá no estaba en el mundo. Y sin lugar a dudas, cuando Dios da la Torá para toda la humanidad, cambió el mundo, fue un antes y después el mundo. Y Shabbat con Torá no es lo mismo que un Shabbat sin Torá. Y antes de la entrega de la Torá había una división, había una separación entre el cielo, que es lo espiritual, y la tierra, que es lo material. ¿Y qué pasó con la entrega de la Torá? Hubo una fusión, se fusionaron lo espiritual y lo material, se fusionó la tierra y el cielo. Antes de la entrega de la Torá, lo superior no podía descender y los inferiores no podían ascender. ¿Qué pasó en la entrega de la Torá? Moshe, que pertenecía a lo material, pudo ascender, ascendió al monte, pero al mismo cielo ascendió, porque el cielo se fusionó con la tierra, el cielo descendió. La Torá, que es el alma de Hashem, aquí hubo una fusión, se fusionó lo espiritual y lo material. Entonces fue una bisagra, fue un antes y un después. Ahora el mundo, después de la entrega de la Torá, está impregnado de la espiritualidad. Por eso es muy especial esta parashá Naso, porque se lee en el Shabbat posterior a la entrega de la Torá. Esta porción semanal nos habla de que es Sotá, que es también un Nazir, un nazareno. Vamos a estar leyendo la Torá entonces, Bamidbar, conocido como Números, capítulo 6, versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a los israelitas, diles, si un hombre o una mujer se aparta haciendo una promesa de Nazir, de abstinencia, apartándose en aras de consagrarse a Hashem, deberá abstenerse de vino y de vino añejado. Tampoco deberá tomar vinagre de vino, ni vinagre de vino añejado, ni ninguna bebida hecha de uvas. Tampoco deberá comer uvas frescas ni secas. Durante todo el tiempo que dure su abstinencia, no deberá comer nada que provenga de las uvas de vino, desde las semillas hasta la cascarilla. Todo el tiempo que dure su abstinencia, no deberá pasar la navaja sobre su cabeza. Nos cuenta la Torá de Nazir, que es una persona consagrada a Hashem, de 2 actitudes básicas que tenía que tener. La primera era que no podía tomar vino, y esto quiere decir renunciar a los placeres mundanos. La otra, que también es una actitud básica, era no cortarse el pelo ni tampoco arreglárselo. Esto tiene que ver con una conducta de santificación. Ahí, como leímos en la Torá, el Nazir no podía tomar vino, ni tampoco pasar navaja por su cabeza, dice la Torá, no podía cortarse el pelo, ni tampoco arreglárselo. Y hay una tercera ahí, que es que no podía tener contacto con los muertos. Durante el tiempo de santificación, de elevación espiritual, de elevar, de Naso. Ahora, si desmenuzamos un poco los versículos que leímos de la Torá, vamos a ver que está pidiendo que el Nazir no solamente no tome vino, sino que ningún derivado del vino, ni vinagre de vino, ni uvas frescas, ni uvas secas,
tampoco la semilla, ni la cascarilla, ni la cáscara de la uva. Nada. Y cuenta el Midrash, y también dicen los sabios, tampoco podía pasar por un viñedo. Si iba caminando y de repente se chocaba con un viñedo, tenía que desviarse de ese camino, no podía atravesarlo. De acá se aprende las barreras que se pone para no transgredir. Las leyes también de los judíos, a veces no las comprendemos bien cuando no estamos empapados de la cultura hebrea, de un pueblo, de una nación. No sabemos algunas cosas y nos parecen algo muy extremista. A veces hay cosas que tienen que hacer, no los noáquidas, sino hablando de los judíos, que hay cosas que ellos deben cumplir, deben hacer para no llegar a ¿qué? A transgredir. Por ejemplo, está prohibido en la Torá el adulterio, la infidelidad en un matrimonio, está prohibido. Ahora se pone barreras para no llegar a esa situación. Por ejemplo, que un hombre y una mujer no estén solos en un lugar cerrado. Entonces la prohibición es que una mujer y un hombre no pueden estar encerrados en un lugar. No, la prohibición es que no haya adulterio. Pero se ponen barreras, se van poniendo no solamente una barrera, a veces hay varias barreras antes de la transgresión. Y acá lo vemos con el Nazir. No solamente que él no podía tomar vino, que esa sería, digamos, lo más importante, no tomar vino, sino que ningún derivado del vino, ni vinagre de vino, ni la uva, o sea, ni el fruto, ni pasas de uva, tampoco la semilla y tampoco la cáscara, nada. Entonces, toda esa barrera era ¿para qué? Para que no llegue al vino, porque el vino te lleva a la inmoralidad. Los no judíos también podemos aprender algo, que si hay algo que a nosotros nos cuesta cumplir, porque estamos aprendiendo los 7 preceptos universales, que cada precepto tiene ramificaciones y estamos avanzando en estudio y nos estamos elevando espiritualmente, pero a veces tenemos que poner algunas barreras para no llegar a transgredir. Más que nada cuando hay algo que nos cuesta mucho, lo que tiene que hacer poner una barrera. Una persona que sale del alcohol, que era alcohólica, que tomaba todo lo que encontraba, todo lo que tenía alcohol tomaba, y esa persona llegó al monoteísmo, está ahora elevándose, estudiando los preceptos universales. ¿Qué va a hacer esa persona hasta que se termine de equilibrar? Tiene que poner barreras para no llegar de nuevo a tomar alcohol. No tiene que agarrar y en la primera de cambio meterse a un bar, a un copetín al paso y tomarse un vino. Porque lo va a llevar de nuevo a la transgresión de donde salió. Y así con cada cosa, con el que tiene algún vicio fuerte, con el que tiene algún rasgo de carácter también fuerte, tiene que ponerse barrera para no transgredir, para impedir equivocarse de nuevo. Y esto nos enseña las leyes de Teshuvá. Teshuvá, que siempre explicamos que es arrepentirse, traducido como arrepentirse, pero en realidad es volver a Dios, volver a la senda, al camino de la Torá, a los preceptos que te conectan con Hashem, con Dios. Están estas leyes. Transgrediste, cometiste un error. ¿Qué tenés que hacer? Reparar ese error, no hacerlo más, tenés que alejarte de ese lugar o de la persona con quien transgrediste, o de los vicios que tuviste, o de la idolatría de donde saliste. Tenés que alejarte de ese lugar. No solamente que tenés que reparar, sino que no lo tenés que hacer más. Y para no hacerlo más, no tenés que frecuentar esos mismos lugares de idolatría, de los vicios, o de la persona, o con la persona que cometiste una transgresión. ¿Poner qué? Barreras. Tenés que ir poniendo barreras para no transgredir. Entonces en esta parashá, Nazó, aprendemos lo que es el cuidado, que debemos poner barreras y tenemos que renunciar a algunos apetitos mundanos para poder elevarnos, conectarnos con el Creador. Hay cosas que nos impiden estudiar, hay cosas que nos impiden ser más profundo en la lectura o en el estudio de la Torá, y a veces son cosas que nos están atando, que son vicios o son cosas mundanas que nos tienen atados. Por eso el cabello, no tenía que cortarse el nazir el cabello ni arreglarse el pelo, tenían que solamente preocuparse de qué, de estudiar la Torá. No está en las cosas del mundo, en las cosas materiales, eso quiere decir. Esta para allá nos trae enseñanza, todo de la elevación,
de la santidad, de cuidar el matrimonio, de cuidar a los hijos, del Shalom Bay, la paz hogareña, de elevarnos, de poner barreras para no transgredir, poner barreras en el hogar, que en el hogar no entre cualquier cosa, que no entre inmoralidad al hogar, que no entren cosas sucias al hogar, a los hijos, que los cuidemos, que pongamos barreras, que no dejemos que sea todo lo mismo, que estén ellos influenciados con cosas del mundo y que después esas cosas van a crecer en nuestros hijos y quizás también en nosotros. Vamos a apartar del camino de Dios, del camino de la Torá. Es muy importante que tomemos conciencia de este aprendizaje que nos da la Torá, y gracias a Hashem por el mensaje divino que tiene la Torá, que es para nuestros días, que podemos poner en práctica. Y es importantísimo poner barreras para que no entren a nuestro hogar cosas inmorales. De esto tenemos que cuidarnos, poner barreras para no llegar a las transgresiones. Vamos a leer lo que dice el libro de Job en el capítulo 5, versículos 24 y 26. Nos dice así: y vos sabréis que vuestra tienda está en paz, y vos inspeccionaréis vuestro hogar y no pecaréis. También sabréis que vuestra simiente será grande y vuestra descendencia como la hierba de la tierra. Llegaréis a vuestra tumba con una rica cosecha, como una completa gavilla de maíz que aparece en su estación. Esa es la promesa que tienen los jefes de familia, los que cuidan, los que inspeccionan su hogar, los que tratan de mantenerlo en Kedushá, que su descendencia va a crecer, va a ser rica su cosecha, que va a llegar a la tumba, dice ahí, como una completa gavilla de maíz. Va a estar completo, va a completar todo, va a completar ¿qué? Su tikkun aquí en la tierra. Cuidando el hogar, poniendo barreras, elevándose, difundiendo la Torá, ayudando también a los demás a que puedan ser monoteístas, que puedan creer en un solo Dios y que puedan también hacer su tikkun, su reparación, su misión a la que vino a la tierra él y toda su familia. Que Dios, el bendito sea, esté bendiciendo a cada uno de ustedes, también a su familia. Le damos gracias por estar apoyando este canal Casa Noach, que podamos seguir difundiendo la Torá, esté apoyando, poner comentarios, darnos un like, también compartirlos a sus familiares, a sus amigos, en las redes sociales. Los saludo y nos estamos viendo en la próxima para allá.